Chicos, ¿logran visualizar la pantalla? Sí. Sí, ok, ya. Entonces vamos avanzando porque ya de por sí es tarde para no quedarnos hasta muy tarde con la expo. Ya, bien chicos, esta semana vamos a hablar sobre pancreatitis aguda, que corresponde a la tercera semana. Ya los objetivos de la clase básicamente es primero identificar cuáles son los criterios diagnósticos que debe cumplir un paciente para yo poder diagnosticarlo de pancreatitis aguda. Lo segundo es conocer la fisiopatología y las etiologías de la pancreatitis aguda. El tercero es identificar cuáles son los signos y síntomas de la pancreatitis aguda. El cuarto, establecer un plan diagnóstico, o sea que exámenes laboratoriales o imaginológicos debo realizar yo a un paciente para confirmar que realmente se trate de una pancreatitis aguda. Y el quinto es establecer el plan de tratamiento, ¿no? Una vez que nosotros ya hayamos diagnosticado la pancreatitis aguda. Ya chicos, entonces, como ustedes ya deben saber, la terminación itis indica inflamación. Entonces la pancreatitis es la inflamación del páncreas, ¿no? Es una inflamación local del páncreas que se produce porque las enzimas pancreáticas que deberían activarse una vez que sale el jugo pancreático hacia el intestino, lo hacen dentro del páncreas y de esta manera hace que este páncreas empiece a inflamar cuando es una pancreatitis leve, que es algo local, ¿no? O incluso puede generar disfunción de otros órganos cuando hablamos de una pancreatitis ya moderadamente severa o severa, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, epidemiológicamente, chicos, la pancreatitis aguda es una causa frecuente y principal de la visita de los pacientes a la emergencia por dolor abdominal agudo. Ese es el síntoma principal que va a tener un paciente que nosotros debemos sospechar de pancreatitis aguda, ¿no? El dolor abdominal agudo, ¿no? O sea, un dolor abdominal que sucede o que aparece de un momento a otro de forma brusca, ¿no? La incidencia, como vemos ahí, varía entre 15 a 45 casos por cada 100,000 personas al año y está viéndose incrementado por ciertos factores como los metabólicos, como es el tema de la obesidad. Vamos a ver dentro de las causas principales de pancreatitis aguda, tenemos la litiasis vesicular, que está asociada también al tema de la obesidad, el sobrepeso, no es frecuente, o también las hipertrigliceridemias forman parte de una de las etiologías de la pancreatitis aguda. Entonces se ha visto que ahora hay más casos de pancreatitis aguda que antes. Ya, entonces en el Perú se ha visto que enfermedades tanto del páncreas como de la vesícula o de la vía biliar tienen una incidencia de cerca de 28 casos por cada 100,000 habitantes. La mortalidad de la pancreatitis va a depender de la severidad de la pancreatitis, ¿ya? Entonces la pancreatitis puede ser leve, cuya mortalidad oscila entre 3 al 5%, y puede ser también severa, ¿no? Una pancreatitis aguda severa, en la cual la mortalidad puede llegar hasta cerca del 35%. ¿No? En las pancreatitis severa vamos a tener disfunción de otros órganos. Ya dentro de los órganos principales que se afectan es la función respiratoria, la función renal y la función cardiovascular, incluyendo que el paciente puede incluso tener hipotensión o shock asociado a la pancreatitis aguda. Entonces, en este grupo de pacientes que hacen disfunción de órgano, la mortalidad de la pancreatitis se eleva hasta cerca del 35%. En las leves, como vimos en la diapositiva anterior, oscila entre el 3 al 5% la mortalidad. Ya, entonces, fisiopatológicamente, como estamos viendo ahí en la diapositiva, no, lo que sucede es que esas enzimas pancreáticas, dentro de ellas la tripsina, la fosfolipasa 2, la elastasa, se activan dentro de los acinos pancreáticos y hacen que
empiece a generar una cascada inflamatoria dentro de la propia glándula pancreática. Ya, estas enzimas, como dice ahí, lesionan el tejido pancreático, activan el sistema de complemento y esto activa una cascada inflamatoria con producción de citocinas, inflamación y edema. En algunos casos este proceso de inflamatorio es mayor, ¿no? Que puede causar necrosis pancreática. Vamos a ver que podemos tener pancreatitis agudas edematosas, que generalmente son las pancreatitis agudas leves, y pancreatitis agudas necrotizantes, y necrohemorrágicas inclusive. Acá tenemos las pancreatitis severas. ¿Ya? Entonces, estas pancreatitis agudas pueden también, como les dije, comprometer a otros órganos, ¿no? Porque esta activación de esa cascada inflamatoria genera un CIRS en la cual el paciente puede cursar con síndrome de dificultad respiratoria, con lesión renal aguda y con hipotensión o shock hipovolémico. Ya, chicos, entonces eso es lo que sucede en la pancreatitis aguda y es por ello que podemos tener pancreatitis agudas leves, ¿no? Cuya resolución es en 5 a 7 días, o pancreatitis agudas severas, en las cuales el paciente puede necesitar incluso el ingreso a una unidad de cuidados intensivos por la disfunción de órgano asociado. Ya, entonces tenemos criterios diagnósticos para nosotros poder establecer que un paciente tiene o no tiene pancreatitis aguda. Dentro de los criterios tenemos 3, como estamos viendo ahí que están numerados, ¿no? El primer criterio es el criterio clínico, ¿no? O sea, la sintomatología que el paciente presenta. Dentro de ellos es el dolor abdominal agudo, que generalmente es en epigastrio, ¿no? Es un dolor intenso que se produce de forma súbita, ¿no? Brusco de un momento a otro. Este dolor es transfictivo, o sea, que traspasa hacia la parte posterior, ¿no? En forma de cinturón. Esa es la característica del dolor abdominal en la pancreatitis aguda. ¿No? Asociado a ello podemos tener náuseas, vómitos, fiebre, etcétera, pero el síntoma principal y el criterio diagnóstico es el dolor abdominal en epigastrio, ¿no? Que se irradia hacia la parte posterior en cinturón. Ya, el otro criterio, chicos, es el criterio laboratorial, ¿no? Solicitarle al paciente un dosaje de enzimas pancreáticas, dentro de ellas la lipasa y la amilasa, ¿no? Y que el resultado nos arroje una elevación mayor a 3 veces el límite superior normal. Entonces, ese es el otro criterio, el criterio laboratorial, ¿no? Si yo tengo un paciente que clínicamente viene con un dolor en epigastrio que se irradia en cinturón hacia la parte posterior, yo debo solicitarle las enzimas pancreáticas para ver si cumple con este segundo criterio, que sería la elevación mayor a 3 veces el límite superior normal. Ya, ese es el otro criterio, que es el laboratorial. Y el tercer criterio, como estamos viendo ahí, es el criterio imagenológico, ¿no? O sea, algún estudio de imágenes que yo le pueda hacer a mi paciente en la cual me informen daños en la estructura pancreática, aumento de volumen, o sea, edema, ¿no? Formación de colecciones intra o extrapancreáticas, incluso también necrosis pancreática, ¿no? Entonces ese es el tercer criterio, el criterio imagenológico, ¿no? Esas imágenes pueden ser tomografía abdominal con contraste, también pueden ser imágenes por resonancia magnética abdominal, o incluso pueden ser imágenes ecográficas, ¿no? Pueden ser imágenes ecográficas abdominales en donde logren visualizar el páncreas y nos describan que hay una alteración en la estructura del páncreas, ¿no? Ya sea edema, como les digo, o ya sea necrosis o formación de colecciones, etcétera. Entonces, la presencia, como dice ahí en la parte inferior, de 2 de estos 3 criterios en un paciente, ¿no? Nos corrobora el diagnóstico de pancreatitis aguda. Entonces, el paciente tiene que tener de estos 3 criterios mínimo 2, debe de cumplir mínimo con 2, ya sea el clínico laboratorial, ya sea el clínico imagenológico, ¿no? Pero tiene que cumplir con 2 de 3. Si ese es el caso, entonces yo puedo afirmar que mi paciente tiene una pancreatitis aguda.
¿Ya? Otros síntomas asociados, como les decía, aparte del dolor abdominal típico, o sea, en epigastrio, que se irradia en la parte posterior en cinturón, tenemos que puede estar acompañado de náuseas, vómitos. El paciente puede tener signos de respuesta inflamatoria sistémica, como la taquicardia, puede cursar con taquipnea, puede cursar con fiebre, ya asociado al dolor, pero como les digo, el criterio diagnóstico es el dolor abdominal y las características del dolor abdominal. Ya puede a veces incluso esta inflamación pancreática también generar una paralización del movimiento intestinal y a esto se le llama ilio paralítico y puede darnos un cuadro pseudooclusivo. Entonces el paciente puede cursar con distensión abdominal. ¿Ya? Entonces puede cursar con distensión abdominal, náuseas, vómitos, como vemos ahí, otros signos de SIRS, ¿no? Aparte del dolor, son síntomas que acompañan al dolor. Ahora, al examen físico no siempre encontramos muchas alteraciones a nivel abdominal, ¿no? Si el paciente está cursando con un ilio, probablemente vayamos a tener una distensión abdominal, probablemente tengamos timpanismo incrementado cuando percutimos el abdomen, ¿no? Y existen sí algunos signos que son patognomónicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo los encuentro, no debo sospechar que sí se trata de una pancreatitis aguda, como el signo de Cullen, ¿no? En esa figurita que estamos viendo ahí en la diapositiva, en la cual es una equimosis periumbilical, ¿no? Esa equimosis alrededor del ombligo se le denomina signo de Cullen, y a la equimosis que se produce en los flancos, ¿no? En los flancos se denomina signo de Grey-Turner. Y ahí estos signos son frecuentes en los casos de pancreatitis agudas necrohemorrágicas, ya chicos, que clínicamente se manifiesta como pancreatitis severas. Ya, si nosotros encontramos esto en un paciente, entonces nos corrobora el diagnóstico de pancreatitis aguda. Si no los encontramos, no podemos tampoco negar la existencia de la pancreatitis. ¿Ya? Entonces, generalmente esto ocurre en las pancreatitis necróticas, ¿no? O en las pancreatitis severas. Entonces, si encontramos esos signos, sí son característicos. Ya, etiológicamente, me alarmo. Ya. Etiológicamente, chicos, o sea, a lo que vamos es que acá es importante no solo diagnosticar pancreatitis aguda, ¿no? Sino también saber cuál es la etiología, o sea, por qué motivo se produjo la pancreatitis aguda. Porque nos vamos a dar cuenta que la pancreatitis aguda es una consecuencia de, si nosotros no quitamos lo que lo genera, o sea, si nosotros no quitamos la etiología de la pancreatitis, este paciente puede cursar con múltiples episodios de pancreatitis aguda, ¿ya? Que como vemos pueden ir desde leve, cuya mortalidad es de 3 a 5%, hasta cuadros severos, cuya mortalidad es del 35%. Entonces, una vez que yo diagnostico pancreatitis aguda, tengo que saber la etiología, ¿no? Pancreatitis aguda de etiología biliar, por ejemplo, si es por cálculos en la vesícula o litiasis vesicular. La litiasis vesicular es la presencia de los cálculos en la vesícula, ¿no? De los litos. Entonces se llama litiasis vesicular o también se llama colelitiasis, ¿no? El 40 al 60% de las pancreatitis agudas se producen por esta litiasis vesicular. Otra causa importante de pancreatitis aguda es la ingesta de alcohol, ¿no? Entre un 15 a 20% de pacientes tienen como etiología de una pancreatitis aguda el alcohol, o sea, consumo de alcohol en exceso de forma aguda, ¿no? Otro factor es la dislipidemia, ¿no? En este caso, la hipertrigliceridemia, ¿ya? Que constituye del 5 al 10% de las etiologías de las pancreatitis. Unos triglicéridos por encima de 1000 se considera etiología de pancreatitis aguda. Ya tiene que ser por encima de 1000. Si mi paciente tiene 400, 500, ¿no? 200, probablemente tenga una hipertrigliceridemia, pero no en rango de que produzca pancreatitis. Para que produzca pancreatitis tiene que ser por encima de 1000. Ya, luego también tenemos enfermedades autoinmunes propias del páncreas que se llama pancreatitis autoinmune.
También tenemos algunos fármacos, el consumo crónico de algunos fármacos también pueden llevar a una pancreatitis aguda medicamentosa, ¿no? Dentro de estos fármacos, el ácido valproico, que es un anticonvulsivante, ¿no? La azathioprina, el diclofenaco, la dianosina, los YECA, tetraciclina, entre los más frecuentes. Ya también una hipercalcemia, o sea, un valor de calcio elevado, me puede generar también una pancreatitis aguda, y aquellos pacientes en los cuales se les realice un procedimiento para la extracción de los cálculos en el colédoco, que se llama postcolangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se llama CEPRE, ese procedimiento a través del cual nosotros sacamos los cálculos del conducto colédoco, se llama CEPRE, y como parte de la complicación del procedimiento puede cursar con pancreatitis aguda el paciente, ¿no? Entonces, una vez que yo he diagnosticado pancreatitis aguda, ¿no? Será pancreatitis aguda de etiología biliar, ¿no? O pancreatitis aguda de etiología alcohólica, o pancreatitis aguda de etiología autoinmune, o pancreatitis aguda medicamentosa por ácido valproico, qué sé yo. O sea, siempre hay que poner en el diagnóstico la etiología, ¿ya, chicos? Entonces, no solamente pancreatitis aguda, sino pancreatitis aguda de etiología biliar, ¿no? Ese sería el diagnóstico completo, ¿no? Problema de salud de mi paciente, dolor abdominal agudo, ¿no? Hipótesis diagnóstica de mi paciente, pancreatitis aguda de probable etiología biliar. Ya, entonces, el diagnóstico, como lo vimos, dentro de los criterios diagnósticos es el dosaje de las enzimas pancreáticas. Hay que dosar amilasa, lipasa, esas son las enzimas pancreáticas. Se toma una muestra de sangre, ¿no? Y se solicita amilasa y lipasa. Nuestra orden de laboratorio debe decir amilasa y lipasa, ¿no? Si el valor es 3 veces por encima del valor superior normal, es diagnóstico de pancreatitis. Puedo pedir imágenes, como hemos visto ahí, que forma parte de los criterios diagnósticos, ¿no? Ya sea ecografía, tomografía o resonancia. La ecografía también nos permite determinar la etiología, ¿no? Para valorar si hay cálculos en la vesícula. Ya, chicos, en la ecografía no siempre se logra visualizar el páncreas, porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿no? Y si, bueno, si ponemos en contexto, está como que más pegado hacia la columna que hacia el ombligo, por decirlo así. Entonces, cuando el ecografista hace la ecografía, como por encima del páncreas hay varios órganos, incluido el intestino, a veces el gas intestinal no deja observar bien las características del páncreas. ¿Ya? ¿En dónde sí podrían observar bien el páncreas? En un paciente que sea delgado, ¿no? Cuyo abdomen sea plano o excavado, ¿no? Entonces, de repente ahí podríamos observar. De lo contrario, más lo utilizamos para determinar la etiología, ¿no? Los cálculos en la vesícula se diagnostican a través de una ecografía abdominal. Entonces, en el caso del diagnóstico nos sirve más una tomografía abdominal con contraste o una resonancia de abdomen, ¿no? En donde sí vamos a poder visualizar de mejor forma al páncreas, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, chicos. Las enzimas pancreáticas, si bien son dos, la amilasa y la lipasa, hay una que es más específica que otra del páncreas, ¿no? Esa es la lipasa, como vemos ahí. La amilasa puede localizarse en el páncreas, en las glándulas salivales, en los ovarios, en el intestino delgado. Entonces, ¿esto a qué nos conlleva? Esto nos conlleva a decir que no toda hiperamilasemia es pancreatitis aguda. Por eso el criterio diagnóstico dice 3 veces por encima del valor superior normal. Entonces yo tengo que tener una elevación o una hiperamilasemia 3 veces por encima del valor normal para yo sospechar que se trata de pancreatitis aguda. Porque la amilasa también se puede elevar en otras enfermedades de las glándulas salivales, cuadros obstructivos intestinales, me pueden generar hiperamilasemia, pero no en rango de pancreatitis. Ya eso hay que tenerlo en cuenta también. Y como vemos ahí, la amilasa y la lipasa sirven para el diagnóstico de pancreatitis aguda, más no para el seguimiento. Ya, acá dice, el incremento de la amilasa
¿no? Se produce durante las 6 a 24 horas de inicio del cuadro clínico de la pancreatitis. Alcanza un pico de elevación a las 48 horas y luego va a decrecer, o sea, va a ir bajando hasta su valor normal en los siguientes 5 a 7 días. Entonces no tiene sentido pedirle al paciente amilasa todos los días para ver cómo está su pancreatitis. Ya, la amilasa nos sirve para el diagnóstico, no para seguimiento, no para gravedad. De igual forma con la lipasa. Ya, la lipasa, como vemos ahí, se eleva a partir de las 4 a 8 horas de inicio de dolor, o sea, de inicio del cuadro de la pancreatitis. Alcanza un pico a las 24 horas y se normaliza pasar una semana, ¿no? De 8 a 14 días. Y esta es más específica del páncreas. Y al igual que la amilasa, como vemos, va a tener un pico máximo y luego va a decaer. Por lo tanto, no sirven para seguimiento, ni tampoco sirven para severidad. Yo puedo tener 2000 de lipasa y ser una pancreatitis leve y de repente mi compañero tiene, no sé, 2000 de amilasa y ser, o 500 o 700 de amilasa y ser una severa, ¿no? Entonces no hay una relación entre el valor de la amilasa y la severidad, solamente nos da diagnóstico. Ya, entonces los tipos de pancreatitis aguda, chicos, dependiendo de si solo se causa un edema pancreático o se produce necrosis. Ya, estas pancreatitis edematosas intersticiales son en la mayoría de los casos de 70-80%. Estas clínicamente se manifiestan como una pancreatitis aguda leve. Ya no hay necrosis pancreática, solamente vamos a encontrar imagenológicamente un páncreas aumentado de tamaño y edematoso, ¿no? Pudiese haber infiltración de la grasa pancreática, edema y líquido libre, pero no necrosis. ¿Ya? Y el otro grupo son las pancreatitis necrotizantes, acá son del 20 al 30% de las pancreatitis, generalmente son las pancreatitis severas, cursan con necrosis pancreática, ya en este grupo de pacientes sí cursa con necrosis pancreática y esto nos describe los estudios de imágenes. O sea, vamos a ver más adelante que la tomografía abdominal nos va a describir la estructura del páncreas, si hay edema, si hay colecciones extrapancreáticas, no si hay colecciones líquidas o si hay colecciones necróticas también. Entonces, según la gravedad, tenemos pancreatitis leve, moderadamente severa y severa. ¿Ya? Entonces, mi diagnóstico tendría que ser pancreatitis aguda de probable etiología biliar leve, ¿no? O pancreatitis leve, si gustan, de probable etiología biliar. O sea, tiene que tener la etiología y la gravedad dentro de mi diagnóstico. ¿Ya? Pancreatitis aguda de etiología o de probable etiología alcohólica moderadamente severa, o pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia severa, ¿no? Entonces, ese sería mi diagnóstico final. Ya, la severidad, chicos, de la pancreatitis se va a dar por la afectación de órgano. Ya, entonces, en una pancreatitis aguda leve, lo único que va a ocurrir es una inflamación pancreática. Ya no va a haber insuficiencia de órgano, o sea, no va a haber falla respiratoria, ni falla renal, ni falla cardiovascular. Hemos visto que la mortalidad solo es del 3 al 5%, o sea, es raro que un paciente con pancreatitis aguda leve fallezca, ¿no? Entonces, en la pancreatitis aguda leve solo hay una inflamación del páncreas, no hay disfunción de órgano. Ya, en la pancreatitis aguda moderadamente severa, el paciente va a tener complicaciones pancreáticas. Dentro de ellas tenemos locales y sistémicas. Las complicaciones locales son la formación de colecciones, ya sean líquidas o necróticas, en el parénquima pancreático. Ya, y las complicaciones sistémicas, ¿no? Tenemos la falla de órgano, y también tenemos la presencia de derrame pleural y o ascitis, ¿ya? Pero esta falla de órgano es transitoria y se resuelve dentro de las primeras 48 horas de inicio del cuadro de pancreatitis.
Entonces, nosotros catalogamos a una pancreatitis aguda moderadamente severa cuando hay una disfunción de órgano transitoria que resuelve en las primeras 48 horas. Y la pancreatitis severa, aguda severa, es aquella en la cual esta disfunción de órgano persiste pasada las 48 horas, ¿no? Falla de órgano, y hemos visto respiratorio, renal y cardiovascular, ¿no? En este grupo de pacientes, estos pacientes incluso ingresan a la UCI, a veces necesitan ser intubados, colocarlos a ventilación mecánica, mantener la presión con medicamentos vasopresores porque pueden cursar con shock, ¿no? A veces necesitan dializarse de emergencia porque puede producirse una injuria renal aguda prerrenal, ¿no? Entonces, en los pancreatitis agudas severas, la falla de órgano persiste pasadas las 48 horas. Ya, esa es la forma de diferenciar de la pancreatitis moderadamente severa y de la pancreatitis aguda. Ya, luego tenemos otro término que es la pancreatitis aguda recurrente, que es, ese término se refiere a que el paciente tenga episodios repetidos de pancreatitis aguda, ¿no? Al menos 2 episodios de pancreatitis aguda en un periodo no mayor de 3 meses. Por eso les decía que es importante determinar la etiología, ¿no? Si yo determino que mi pancreatitis aguda es de etiología biliar, o sea, es por cálculos en la vesícula, pasada el episodio de pancreatitis, o sea, una vez resuelto el episodio de pancreatitis, este paciente debería ser operado de la vesícula, ¿no? Para evitar que otro cálculo de la vesícula migre y se obstruya, ¿no? El conducto pancreático y me produzca otro evento de pancreatitis aguda. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos la etiología y, pasado el cuadro de la pancreatitis, eliminar la etiología de la pancreatitis aguda para evitar la recurrencia. Y como les digo, puede ser que esta vez sea una pancreatitis leve, pero de repente la segunda pancreatitis del paciente es una pancreatitis severa, que hemos visto que la mortalidad es mayor. Incluso los pacientes pueden fallecer, como dice ahí, de 35% de pacientes, la mortalidad es del 35%, ¿no? Entonces, hay pacientes que se pueden morir por pancreatitis aguda, sí, pancreatitis aguda severa, con falla de órgano. Ya, existe una puntuación que es la puntuación de Marshall, como vemos ahí, en la cual vamos a valorar los 3 sistemas de órganos que les he mencionado, que se pueden alterar en la pancreatitis aguda, dentro de ellos la parte respiratoria, la función renal y la función cardiovascular, ¿no? La función cardiovascular la vamos a evaluar a través de la medición de la presión arterial sistólica, la función renal a través del valor de la creatinina sérica y la función respiratoria a través de la valoración del PAFI, que es la presión arterial de O2 entre la fracción inspirada de oxígeno. Ya, chicos, entonces dependiendo del valor que tenga mi paciente, como vemos acá, le vamos a dar un puntaje, ¿no? Y lo que dice acá, una puntuación de 2 o más en cualquier sistema de órganos nos indica insuficiencia de dicho órgano, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la función renal, ¿no? Si yo tengo una creatinina dentro de este primer rango, o sea, entre de repente 0.7, ¿no? Vemos que para darle una puntuación de 0, el paciente tendría que tener menos 1.4, significaría que no hay falla renal. Pero si mi paciente tiene una creatinina de repente en 3.5, yo busco en esa tablita en dónde ingresaría mi paciente. Si tiene 3.5, le daría 2 puntos, porque oscila entre 1.9 y 3.6. ¿No? Le damos acá, sería 2 puntos. Y como dice aquí, una puntuación de 2 o más en cualquier sistema indica insuficiencia orgánica. O sea, mi paciente ya tendría una insuficiencia renal, ¿no? Si tiene una creatinina en 3.5, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos darle puntuación y valorar realmente si hay falla de órgano o no en el paciente, ¿no? Esta es la escala de Marshall modificada.
Ya, diagnósticos diferenciales de pancreatitis aguda, o sea, ¿qué otras causas podemos tener de dolor abdominal en epigastrio que nos podría hacer confundir de que se tratase de una pancreatitis aguda? Ya, la presencia de las úlceras, ya sean gástricas o duodenales, perforadas, ¿no? En la cual dolor abdominal agudo, intenso. También puede haber SIRS, ¿no? Tenemos también otro diagnóstico diferencial puede ser una obstrucción intestinal. Recuerden que la pancreatitis puede cursar con hilio adinámico, entonces el paciente puede cursar con cuadro obstructivo, ¿no? Los pacientes con cuadros vesiculares, ¿no? Ya sea un cólico biliar o una colecicitis aguda, también pueden cursar con dolor, ya sea en epigastrio o hipocondrio derecho. Se puede irradiar hacia la parte posterior, pero a diferencia de la pancreatitis, que es en cinturón, la irradiación en estos casos biliares generalmente se irradia hacia la parte posterior ipsilateral. ¿No? El inicio de un cuadro de apendicitis aguda, que el dolor empieza en epigastrio y luego migra, ¿no? Hasta localizarse en fosa ilíaca derecha. Pacientes que puedan tener algún infarto agudo del miocardio, de la pared inferior, ¿no? Del corazón, también podría manifestarse como un dolor en epigastrio intenso, ¿no? En el caso de los infartos será opresivo, asociado a síntomas vasovagales, ¿no? Como frialdad, palidez, sudoración, etcétera. Entonces son algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Diferenciales que igual siempre tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Ya? Y como les mencioné en las exposiciones anteriores, siempre en los temas de medicina tenemos varios score, ¿no? Varios score o sistemas de puntuación. En el caso de la pancreatitis también vamos a ver que hay 3 sistemas que son los más frecuentes. En este caso, el que vamos a hablar ahorita es la puntuación del VISAT, ¿ya? Esta es una puntuación simple, como vemos ahí, se calcula dentro de las primeras 24 horas. Y chicos, se van a valorar 5 parámetros. Dentro de ellos el valor de urea, mayor a 25 miligramos por decilitro, la alteración del estado mental, o sea, del sensorio, ¿no? Si el paciente está despierto, soporoso, somnoliento, en coma, es lo que vamos a valorar. Si el paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente cursa con más de 60 años o si tenemos presencia de efusión o derrame pleural. Ya, de acuerdo a cada parámetro que presenta el paciente, se le da un punto por parámetro y se hace una sumatoria. Si mi paciente tiene mayor a 2 puntos, o sea, si al hacer mi sumatoria mi paciente tiene un VISAT mayor a 2, eso me indica que es una pancreatitis severa. ¿Ya? ¿Y por qué es necesario saber si es severa o no? Porque las pancreatitis agudas severas tienen indicación de ingresar a la UCI. Entonces, si yo tengo un paciente, diagnostico pancreatitis aguda, le busco la etiología y determino la severidad y resulta que sí es severa, yo tengo que referirlo, si es que estuviese en otro hospital o centro de salud, a un hospital donde haya unidad de cuidados intensivos, o si en mi hospital tengo unidad de cuidados intensivos, debo de hacer la interconsulta para que la paciente pase a esa área. ¿Ya? Entonces, el score de VISAT nos permite predecir la severidad de la pancreatitis si tenemos un VISAT mayor de 2, ¿ya? Luego tenemos a los criterios de Ransom, ya que es otro sistema de puntuación. A diferencia del VISAT, es un poco más complejo y hay que valorar parámetros al inicio o al ingreso del paciente y a las 48 horas. Ya acá hay que tener en cuenta si el paciente tiene una pancreatitis de etiología biliar o no es de etiología biliar, pero vamos a valorar algunos criterios al ingreso y a las 48 horas, ¿no? Como la edad del paciente, la cantidad de leucocitos, la glucosa, la LDH y la TGP. Entonces, la TGO. Entonces, esto vamos a valorarlo al ingreso y luego a las 48 horas también, si hay un descenso del hematocrito, si hay una elevación de urea, el valor del calcio, la presión arterial de oxígeno, el déficit de bases, si hay secuestro del líquido. Si el paciente cumple con estos parámetros, se da una sumatoria, se da un punto por cada parámetro que cumpla, se hace una sumatoria
Y si esta sumatoria es por encima de 3, ¿no? Mayor o igual a 3, nosotros podemos catalogar con una pancreatitis aguda severa y este paciente también necesitaría ingresar a la UCI. No. Luego tenemos otro score que es el score de Apache 2, que en realidad este score se utiliza para todos aquellos pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos ya por diferentes etiologías, grandes quemados, ¿no? De repente pacientes con shock sépticos, politraumatizados, ¿no? Pacientes que entran a la UCI, se les hace este score, que es el score de Apache 2, en el cual se valora, como dice ahí, 12 criterios, y en el caso de pancreatitis, una Apache 2 por encima de 8, mayor o igual a 8, también nos podría indicar que se trata de una pancreatitis aguda severa. Y el Apache O es, aparte de esos 12 criterios, va a valorar también la obesidad, ¿no? A mayor obesidad del paciente o grado de obesidad del paciente, la mortalidad también se incrementa. ¿Ya? Y vemos acá que se valoran 12 parámetros, como dice ahí: temperatura rectal, presión arterial media, frecuencia cardíaca, respiratoria, FiO2, presión arterial, sodio, potasio, creatinina. O sea, como ven, una serie de valores, no es necesario que se aprendan todos. Incluso acá vemos, esto es como una lista de cotejo, ¿no? Que yo puedo sacarla y ir cotejando con los valores que tiene mi paciente. Si en sumatoria me da mayor o igual a 8 puntos, yo puedo catalogar a mi pancreatitis aguda como severa y este paciente pues necesariamente tendría que ir a la UCI. Ya. Y luego tenemos también otros criterios que son los criterios tomográficos de Baltasar, ¿no? En la cual vamos a tomar una tomografía abdominal al paciente y de acuerdo al hallazgo tomográfico yo puedo valorar el grado de Baltasar que se da en letras. Ya como vemos ahí en un páncreas, podemos tener un páncreas normal que sería un Baltasar A, podemos tener un páncreas con aumento de tamaño que sería un Baltasar B, podríamos tener un páncreas con inflamación alrededor del páncreas, o sea, peripancreáticas, que es un grado C, pacientes que tienen colección intra o extrapancreática grado D y paciente que presenta 2 o más colecciones asociado o no a gas retroperitoneal sería un Baltasar E. De acuerdo al grado también se da un puntaje y también de acuerdo al porcentaje de necrosis que nos describa la tomografía también se le da un puntaje. La sumatoria del grado de Baltasar más la sumatoria del porcentaje de necrosis, ¿no? Me indican también un índice de severidad tomográfico, ¿no? Si la sumatoria va de 0 a 3, el índice de severidad es bajo, si va de 4 a 6 es medio y si va de 7 a 10 es alto, ¿no? Entonces, esos hallazgos tanto del Baltasar, del grado del Baltasar, como del porcentaje de necrosis nos lo dan en la tomografía, ¿no? El radiólogo nos tiene que colocar ahí cuánto porcentaje de necrosis hay. Si hay necrosis, cuánto porcentaje de necrosis hay, ¿no? Y si es un Baltasar A, B, C, D o E, ¿no? Y de acuerdo a ello, yo sumo los puntajes según el Baltasar y sumo los puntajes según el porcentaje de necrosis y esa sumatoria me da el índice de severidad. Ya, eso es lo mismo. Y acá vemos, por ejemplo, este es un páncreas normal donde vemos las flechitas blancas. Eso es un páncreas normal. Si se dan cuenta, parece una lengua, ¿no? Finito, circunscrito, ¿no? Delimitado. En el B vemos que este páncreas, donde vemos las flechas, ¿no? Ya no es un páncreas delgado, delimitado, circunscrito como el de la imagen A, sino al contrario, es un páncreas que está un poco edematizado, medio rechoncho, ¿no? Grueso, ¿no? Esto de acá es un Baltasar B. Luego, en el otro que vemos un Baltasar C, vemos claramente cómo ha cambiado la estructura pancreática, se encuentra más edematizada, incluso hay una colección peripancreática, ¿no? En el D también puedo tener colecciones peripancreáticas, ¿no? Única, como vemos ahí a la altura donde está el asterisco, lo que está por encima sería el páncreas, que igual está alterado, no edematoso, con respecto, por ejemplo, si lo comparamos con la imagen A, que se ve un páncreas más definido, ¿no? Y en el E, en el Baltasar E, tenemos un páncreas y tenemos múltiples
múltiples colecciones peripancreáticas en esas zonas en donde están los asteriscos. Esas son las colecciones peripancreáticas. Entonces, como les decía, ese dato de del porcentaje de necrosis y ese dato de qué Baltasar es, nos lo tiene que dar el radiólogo al informar la tomografía. Ya, las complicaciones locales de la pancreatitis, como les dije, puede ir desde colecciones líquidas, ¿no? Peripancreáticas, colecciones agudas líquidas, o si estas colecciones forman una membrana, se llamará pseudoquiste pancreático, o también podemos tener colecciones necróticas agudas, y si se les forma una membrana alrededor, se llamará necrosis amurallada, ¿ya? Esto es lo que hay que tener en cuenta. También las colecciones agudas, ya sean líquidas o necróticas, generalmente se presentan dentro de las primeras 4 semanas de inicio del cuadro de pancreatitis. Y el pseudoquiste pancreático y las necrosis amuralladas se forman pasadas las 4 semanas de inicio de pancreatitis. Ya, esa es otra diferencia entre una y otra. Siempre, como les digo, el radiólogo nos tiene que informar si es una colección líquida, si es una colección necrótica, si tiene membrana, o sea, si es un pseudoquiste o si es una necrosis amurallada. Incluso nos puede valorar si es que de repente se infectó también, ya sea mi colección líquida o mi colección necrótica, se puede infectar, ¿no? Y eso va a producir gases, y en la tomografía vamos a ver dentro de las colecciones algunas burbujas de aire que nos indicaría infección de la colección, ya sea líquida o necrótica. Chicos, el tratamiento en realidad, una vez que tenemos el diagnóstico de pancreatitis aguda, lo que nosotros hacemos es dejarlo sin comer, o sea, el paciente se queda en reposo digestivo, ¿no? NPO. Igual las guías recomiendan que debemos tratar de iniciar la dieta de forma lo más precoz posible, ¿no? Ya sea directamente por boca, si el paciente está despierto, si es una pancreatitis leve, por ejemplo, o también a través de sondas, ya sean nasogástricas o nasoyeyunales, ¿no? O si el paciente pues tiene alguna alteración del tracto digestivo, se puede iniciar nutrición parenteral también, ¿ya? Pero eso es lo primero. Paciente que viene con dolor secundario a pancreatitis aguda, nosotros lo dejamos sin comer, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo de la nutrición, que debe iniciarse de forma precoz, ¿no? Si es una pancreatitis leve, la reintroducción precoz de la dieta oral, o sea, debemos tratar entre máximo 24 a 48 horas iniciar la dieta en el paciente, ¿no? E iniciamos de forma secuencial, primero líquido, ¿no? O tolerancia oral, luego líquido, luego blando, luego puede ser completa, pero si es que la causa fueron cálculos, tendría que ser completa hipograsa, ¿no? Para que no vaya nuevamente a migrar algún cálculo. Y si es moderadamente severa, hay que valorar pues si el paciente tiene acceso directo a poder comer por boca o a través de sondas, ¿no? Generalmente se debe tratar de iniciar la dieta máximo a las 72 horas, ¿no? Y si es que no logra la tolerancia oral, se puede iniciar la nutrición enteral, o sea, colocación de sondas, como les decía, ya sea nasogástrica o nasoyeyunal. Y ahí lo que hay que valorar es la cantidad del contenido que regresa, o sea, de toda la dieta que yo le coloco al paciente, si es que pasa toda o si es que hay, si es que regresa a través de la sonda contenido, nos indicaría que hay un retraso del vaciamiento gástrico, o también a veces puede haber una obstrucción, ¿no? O puede haber ilio, como hemos visto, puede haber ilio. Entonces eso puede conllevar también a un alto contenido por la sonda nasogástrica, ¿ya? Y si, bueno, el paciente a pesar de la sonda no tolera, entonces hay que valorar la nutrición parenteral. Ya, la nutrición parenteral es aquella nutrición que se pasa de forma endovenosa a través de las venas del cuello, que son las más gruesas. Vienen nutrientes, vienen carbohidratos, vienen lípidos, ya, o sea, específicos para nutrición parenteral. Una cosa es hidratación, o sea, que yo le ponga cloruro, destroza, eso es hidratación. Y otra cosa es nutrición parenteral, ya. Entonces, lo ideal es que nosotros tratemos de iniciarle
pronto la dieta al paciente para evitar que las bacterias intestinales trasloquen, ¿no? Y para evitar que se infecte ya sean las colecciones agudas, líquidas o las colecciones necróticas. Ya, entonces eso es lo primero con respecto al tema nutricional. Luego también tenemos que hidratar al paciente. Parte del tratamiento de la pancreatitis es la hidratación, ya, y esta se debe iniciar de forma precoz, ya, debido a que durante la pancreatitis, como dice ahí en la diapositiva, hay un secuestro de líquido, no hay también pérdidas líquidas debido al CIRS, o sea, debido a la fiebre, taquicardia, taquimia, de repente el paciente tiene vómitos asociados porque tiene hilio. Ese aumento de las pérdidas líquidas puede generar también hipotensión, ¿no? Disminución del aporte de líquidos debido a que nosotros lo dejamos al paciente sin comer, ¿no? Y a veces también secundario a hilio, como les decía, que es como un cuadro obstructivo, también podemos tener ahí una disminución en el aporte de líquidos, porque cuando hay cuadros obstructivos, o sea, cuando hay hilio paralítico, el paciente probablemente va a tener vómitos, ¿no? Y otra causa de por qué en la pancreatitis aguda existe hipotensión es porque hay un aumento de la permeabilidad vascular que determina el paso del líquido al espacio extravascular y la formación de un tercer espacio, ¿no? Es así que se puede formar líquido pancreático retroperitoneal, ascitis, edema, derrame pleural, en el caso de las pancreatitis moderadamente severas a severas. Entonces, estos tres factores hacen de que en la pancreatitis aguda pueda producirse una hipovolemia no efectiva que va a contribuir a dos cosas. Primero, a nivel local, que haya una necrosis o isquemia del tejido pancreático, y a nivel sistémico, que pueda haber falla de otro órgano, como la falla renal o la falla cardiovascular, incluso llegar al shock, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que hidratar adecuadamente al paciente. ¿Con qué vamos a hidratarlo? Con cloruro de sodio al 9%, que es el suero salino fisiológico, que es lo que nosotros tenemos en nuestro medio, ¿no? Las guías hablan sobre el lactato de Ringer, pero nosotros realmente no tenemos a la mano, así de que hidratamos con cloruro de sodio. Ya, otro punto fundamental en el tratamiento de la pancreatitis es el manejo del dolor. Recuerden que el paciente viene por dolor abdominal agudo, por eso viene el paciente a la emergencia, ¿no? Ese es su síntoma principal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos diagnosticado pancreatitis, la etiología, la gravedad, hay que iniciarle tratamiento, y dentro de ellos la analgesia, que es endovenosa, ¿no? Se puede utilizar AINES, dentro de ellos el metamizol, se puede usar también derivados de la petidina, como la meperidina, y se debería evitar algunos derivados morfinínicos según la literatura, porque produce mayor espasmo a nivel del esfínter de Oddi y podría empeorar el cuadro de la pancreatitis. Ya, si es que hay alteración hidroelectrolítica, hay que corregirla. Si el paciente necesita soporte oxigenatorio, recuerden que puede haber falla, dificultad respiratoria, ¿no? Puede haber un problema a nivel respiratorio, el paciente puede necesitar soporte oxigenatorio, ¿no? Y si es que el paciente está hipotenso, pues pasarle fluidoterapia, y si ya no responden ni a los cristaloides ni a los coloides, ya se habrá instalado un shock, y por lo tanto el paciente debe recibir a veces medicamentos para ayudar a mantener la presión, ¿no? Medicamentos vasopresores. Ya, otra cosa que es controversial en la pancreatitis, chicos, es el tema de los antibióticos. Ya, si se usa o no se usa antibióticos en la pancreatitis de inicio. Ya, el uso de antibióticos, chicos, solamente en la pancreatitis está establecido que debe ser cuando nosotros tengamos sospecha de que hay una colección, como vemos acá en esa primera figura, en la flechita verde, ¿no? En la flechita verde larga. Esa es una colección pancreática que adentro tiene burbujas de aire, y eso nos indica infección de la colección. Entonces, solamente damos tratamiento antibiótico en la pancreatitis cuando encontramos colecciones, ya sea líquidas o necróticas, infectadas,
Ya ahí daríamos antibiótico, dentro de ellos los carbapenems, porque son los que tienen penetrancia hacia el páncreas. Dentro de ellos imipenem, que viene de 500 miligramos, se puede dar endovenoso cada 8 horas. Ya no existe la profilaxis, ya no es que le doy antibiótico para evitar que vaya a infectarse la necrosis. No, yo solamente doy antibióticos si tengo la confirmación tomográfica de que pueda haber una colección, no con gas dentro de la colección que nos indicaría infección, ¿no? En esos casos. Ya, chicos, entonces, según nuestro algoritmo diagnóstico, cuando nosotros tenemos pancreatitis o sospechamos un paciente con dolor abdominal agudo, hay que valorar los 3 criterios diagnósticos. Si tenemos sospecha de que pueda ser una pancreatitis aguda, valorar si se cumplen 2 de 3, ¿no? Hay que evaluar la severidad, como hemos visto, a través de los SCORE, VISAT, Apache, Ransom, ¿no? Incluso también se puede dosar el PCR, si este es mayor a 150 a las 48 horas, también predicen severidad. Si es que se predice severidad, el paciente debe ir a la UCI, ¿no? Debe ir a la UCI. Si se predice leve, o sea, si no tiene severidad, si es una pancreatitis aguda leve, se debe continuar el manejo de soporte que hemos visto, hidratación, analgesia, ¿no? Y se debe tratar de reiniciar la dieta de forma precoz, ¿no? Hay que determinar siempre la etiología, ¿no? Para saber qué medicamentos consumió. Podríamos pedir una ecografía abdominal para descartar que haya litiasis vesicular, valor de triglicéridos, calcio, ¿no? Pruebas hepáticas para ver si hay cuadro obstructivo asociado, ¿no? Entonces, y dentro de la resucitación inicial está la administración del volumen, en este caso del cloruro de sodio, que debe ser de 20 cc por kilo. Hay que monitorizar el flujo urinario para ver si realmente la paciente está siendo bien hidratada. Se puede utilizar oxígeno suplementario, respiratoria, y también el tema de la analgesia. Ya, chicos, entonces ese es el tratamiento inicial para cualquier tipo o grado de severidad de la pancreatitis, ¿no? Una vez que ustedes tengan un paciente, determinen qué es pancreatitis, valoren la severidad, hay que colocarle su hidratación, su analgesia, oxígeno si es que requiere, y bueno, referirlo, ¿no? Referirlo si es que no estoy en un hospital que tenga UCI, ¿no? Y si estoy en un hospital que sí tiene UCI, pues hacer la interconsulta, ¿no? Hacer la interconsulta para que el intensivista maneje a estos pacientes, ¿no? Que de por sí, como les digo, ya tienen falla de órgano, puede ser renal, respiratorio, cardiovascular, y ese manejo ya tiene que ser en una unidad de vigilancia. Ya. Ahora, con respecto a los cálculos, chicos, hay que valorar, como les decía yo, si es una pancreatitis leve de etiología biliar, una vez que pase el cuadro de la pancreatitis, yo puedo solicitar que se opere de la vesícula, ¿no? A veces estos cálculos de la vesícula migran, obstruyen a nivel del conducto colédoco en la parte distal entre el conducto colédoco y el wirsum, y el paciente hace pancreatitis, pero también puede tener coledocolitiasis, ¿no? Si fuese así, o sea, si hay una obstrucción por una coledocolitiasis que haya hecho que la bilis que esté ahí se infecte y haya hecho una colangitis y esta sea severa, bueno, se podría proponer extraer el cálculo del colédoco a través de un procedimiento que se llama CEPRE, que sería una urgencia, ¿no? Dentro de las primeras 24 a 48 horas. Si el paciente no tiene signos de que haya obstrucción del flujo biliar, solo los cálculos en la vesícula y su pancreatitis fue leve y resolvió, este paciente debería operarse de la vesícula, ¿no? Para evitar que pueda hacer otro episodio de pancreatitis. Ya, chicos, y acá en esta otra figurita, como les decía yo, tenemos pancreatitis aguda, que puede ser edematosa intersticial, que generalmente son las pancreatitis leves, y las pancreatitis necrotizantes, que generalmente son las pancreatitis severas.
Ya con respecto a las colecciones, ya sean líquidas o necróticas, el tratamiento generalmente es conservador. Esas colecciones, ya sean líquidas o necróticas, se van a reabsorber conforme pase el cuadro de la pancreatitis, ¿no? Y solamente vamos a darle tratamiento a las colecciones si tenemos evidencia o sospecha de que éstas se hayan infectado, no se hayan infectado. Ya, entonces lo que dice acá en estas flechitas es que la mitad de las muertes que ocurren en las 2 primeras semanas de pancreatitis se debe a la falla orgánica múltiple, ¿no? Porque una vez que se inicia el cuadro de la pancreatitis, podemos tener disfunción orgánica que puede ser transitoria si dura solo las primeras 48 horas o si se establece pasada las 48 horas. Entonces, la mortalidad en las 2 primeras semanas de la pancreatitis se debe a ello, ¿no? A la falla de órgano, ¿ya? Y la mortalidad pasada las 2 semanas generalmente son a las complicaciones de las colecciones, ¿no? Ya sea líquidas o necróticas que se infecten. Entonces, el tratamiento va a ir dirigido a la restitución de líquidos, ¿no? Al inicio de la nutrición enteral de forma precoz, antibióticos solo si tengo una necrosis o una colección líquida infectada, ¿no? Y si con el antibiótico no cede, puedo optar por tratamientos mínimamente invasivos como el drenaje de la colección por radiología intervencionista, ¿no? Y si, bueno, no se puede hacer, ya tendría que ir a cirugía, ¿no? Y la mortalidad lógicamente se incrementa. Ya, chicos, bien. Entonces eso sería con respecto a pancreatitis. Le voy a pasar a su compañero la diapositiva. Les voy a pasar a su compañero las diapositivas para que se las pueda pasar a ustedes. Ya, y coordino también para... Bueno, la otra semana tendríamos clase, pues el lunes, ¿no? Que sería la 4ª semana, que sería ictericia, ¿no? Ictericia, ahí entra lo que son las enfermedades de la vía biliar y las hepatitis, ya en ese tema de ictericia. Igual voy a tratar de pasarle las diapos a su compañero para que ustedes vayan estudiando, vayan revisando con tiempo. Hola. Entonces, doctora, ¿y el jueves es el examen o sería la otra semana? Sí, el jueves es el examen. Ya. El jueves 27 es el examen. Bueno, miren, con sus compañeros del grupo de los martes, porque ustedes son mis clases del lunes, ¿verdad? Con sus compañeros del grupo del martes, también les voy a hacer la clase de pancreatitis virtual, porque el martes tampoco fui a clase. Y yo bueno, hay algunos, la siguiente semana también tendríamos clase. Y bueno, en ellos les voy a dictar virtual la clase, porque creo que tienen examen, me han dicho. Pero con ustedes yo la iba a hacer presencial el día lunes. Si es que no tiene ningún inconveniente, la hacemos presencial el lunes, su clase normal a las 6, ¿no? Y ya su examen sería el jueves. Todos van a dar examen el jueves, o sea, los 3 salones. Ustedes y los otros 2 grupos. Y en el examen van a entrar los 4 temas, que sería pancreatitis aguda, hemorragia digestiva alta baja, intestino delgado, que es lo que hemos visto en la clase anterior, enfermedad ulceropéptica y lo que tocaría esta semana, que es ictericia. Dime. Doctora, ¿no se puede aplazar, o sea, de este 27 a la otra semana el examen? No, chicos, porque se están pidiendo las notas. Es que como este ciclo es más cortito, o sea, hay que acabar exactamente en la fecha, están ahí un poquito. Entonces ya si paso para la otra es la 5ª, 6ª semana y ahí nomás hay que tomar el otro examen. Por eso yo les decía, ahora si esa semana lo que ustedes necesitan es tiempo para estudiar, la clase de ictericia la podríamos dictar virtual, bueno, puede ser en estos días, ¿no? O sea, para que no estén yendo a clase el lunes. Si no, normal, yo dicto la clase el lunes como nos toca, pues lunes de 6 a 7:40 creo que es la clase, ¿no? Sí. Mejor virtual, a ver si es que usted pudiera. Claro, entonces coordino con su compañero Cristian,
que es el delegado, entonces él ya igual coordina con todos ustedes, si todos están de acuerdo, lo hacemos de esa forma para que ustedes tengan tiempo de revisar. Les paso de una vez también las diapositivas para que tengan más tiempo de revisar en todo caso y ya puedan llegar más tranquilos al examen el jueves. Doctora, una pregunta. El examen entonces sería el viernes 28. No, el 27, jueves 27. Ah, el jueves 27. Jueves 27. Cristian, 8:30. 8:30. Hola. Sí, sí, doctora. Yo creo que lo más conveniente sería virtual. Creo que va a ser más aceptable para todos mis compañeros, porque justo también esta semana tenemos cargado el examen de neumo, ¿no? Entonces, quisiéramos de repente tener la clase antes para tener tiempo de estudiar, porque si la recibimos recién el día lunes, se nos va a juntar con otras actividades. Es bastante. Ya, miren, yo mañana mañana es viernes, ¿no? Mañana voy a dictar la clase de pancreatitis a sus compañeros. Coordino contigo, de repente podríamos hacerla el sábado en la tarde, si es que ustedes están libres, podríamos avanzar con la clase en la tarde, no sé si algunos tienen clase, pues coordinaría contigo más o menos, Cristian, las horas. Correcto, doctora. Doctora, y tampoco cabe la posibilidad que quizás el examen pueda ser un viernes o un sábado de esta misma semana, o sea, no pasar la otra semana, pero no jueves, quizás un viernes o un sábado. No, no voy a poder, chicos. Listo. Tendría que ser jueves lo más aplazado, porque lo otro es que les tome el lunes que les toca a ustedes y el martes que les toca a los otros. Pero como dando un poco más de chance, el jueves. Correcto, conforme, doctora. Entonces, sí nos ayudaría mucho si el sábado, entonces por la noche, no por la tarde todos, porque todos van a tener clase en las tardes, también algunos se cruzaría, quizás en la noche pueda darnos la clasecita faltante. Ya, ok, mira, yo ahorita voy a revisar mi horario y más o menos te mando los horarios que podrían ser, a ver a cuál nos podemos acoplar, ¿no? O de repente mañana, sino que ustedes tienen clases en las tardes, ¿no? Ese es el problema. Por ejemplo, yo mañana puedo 3:30, 4, 5, hasta las 5, de 5, o sea, 3:30, 4, a esa hora podría, por ejemplo, yo, ¿no?